My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Comenzando un poquito más tarde de lo habitual, tuvimos ahí algunos desperfectos técnicos, pero ya estamos con su programa Todos Somos Abogados, capítulo 3, el día de hoy, 20 de mayo del año 2021. Soy Carlos Álvarez y le doy la bienvenida a este programa. El día de hoy estoy junto a Consuelo, Jorge, a quienes paso a saludar, y también quiero que saluden a todas las personas que nos siguen por las plataformas de Infórmate Serena, ya sea el día de hoy por medio de Instagram o de Facebook. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenas noches. Hola, Carlito, muy bien. Hola, Jorge, ¿cómo están? Bueno, empezando de nuevo este programa, ojalá que les guste, ojalá que lo disfruten, y lo más importante, como yo digo, cada vez que iniciamos esto, les sirva y podamos aportar un granito de arena. Eso. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Consuelo, amigos en sus casas, tengan muy buenas noches. La verdad es que es un placer nuevamente poder encontrarnos aquí el día jueves en Todos Somos Abogados, y como decía Consuelo recién, tenemos muchos temas interesantes que conversar. Esta semana venimos saliendo de un fin de semana de elecciones, también vamos a un fin de semana largo y tenemos temas de alto interés también para compartir con ustedes. Así es que comencemos con Todos Somos Abogados, Carlitos. Así es, Jorge, hoy es un día bien especial, o sea, no hoy, mañana es un día bien especial, así que, oye, cuéntanos un poco qué pasa en este día tan especial. Mira, yo quiero compartir algo con todos nuestros auditores, porque quizás muchos no lo saben o no lo conocen, pero aquí ahora voy a compartir, y ahí se ve, 21 de mayo, yo lo puse como un hashtag ahí, feliz día del abogado, Jorge. Feliz día del abogado, Jorge y Consuelo. 21 de mayo. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa en este día tan especial? Efectivamente, Carlitos, mira, hace más aproximadamente unos 10 años que ya se viene conmemorando y celebrando en Chile el 21 de mayo como el Día del Abogado. La verdad que en Latinoamérica el Día del Abogado no es uno solo para todos los países, cada país tiene el suyo, y en el caso de Chile se ha elegido esta fecha precisamente en honor a la figura de Arturo Prat Chacón, que la verdad es que es más bien conocido por su labor, ¿verdad?, como el gran héroe naval de nuestra patria, y poca gente sabe aún que él, además de ser marino, fue abogado, ¿ya? Hay que destacar aquí la disciplina que tuvo y el esfuerzo para poder estudiar su carrera. Fue el primer oficial de la Armada en estudiar Derecho y en salir efectivamente titulado como abogado. Labor que fue bastante sacrificada, porque la verdad es que él no dejó sus funciones navales, ¿verdad?, en la Armada para poder dedicarse al estudio del derecho. Lo hacía a distancia y tenía que finalmente rendir sus exámenes. Rindió su examen ante la Corte Suprema de Justicia, y no fue simplemente una inquietud académica, sino que efectivamente ejerció la profesión. Eso es algo que hay que destacar. Él mantuvo durante un cierto tiempo un estudio jurídico en la ciudad de Valparaíso, y también tuvo que intervenir litigando precisamente en calidad de abogado en la defensa de sus camaradas de armas incluso. Ahí hay que mencionar, por ejemplo, la defensa que hizo ante la Corte Marcial respecto de su camarada, amigo y pariente también, Luis Uribe, cuando contrajo nupcias con una ciudadana británica en Inglaterra,
sin la autorización del alto mando de la Armada en ese tiempo, cosa que era bastante estricta y muy mal vista, y efectivamente allí Arturo Prat tuvo una intervención logrando sortear con bien justamente Luis Uribe, gracias a Prat, ese evento. Y también hay que destacar el trabajo que hizo precisamente Arturo Prat como memoria de prueba, lo que hoy día sería como la tesis de grado que uno todavía rinde en las universidades, en ese tiempo se denominaba memoria de prueba. En el caso de Arturo Prat, él la hizo respecto de las modificaciones a la ley electoral vigente a la época, en el año 1876, y resulta digna de destacar porque precisamente sus comentarios él abogaba por la modificación del régimen del sufragio para eliminar todavía los resabios que se tenían en ese tiempo del voto censitario, donde se exigía la propiedad, tener ciertas propiedades para poder tener derecho a voto, y él proponía simplemente modificarlo a cuestiones tan básicas como saber leer y escribir, lo cual iba en pro de la democratización del sufragio. Así es que es una fecha importante, mañana se conmemora este día y es bueno señalarlo y recordarlo, Carlos. Gracias, Jorge. Oye, interesante lo de Arturo Prat, el primer marino abogado. La verdad que le costó mucho a él poder sacar su carrera, pero lo hizo. Hoy en día se da mucho más que personas que son militares o trabajan en las Fuerzas Armadas tengan esta dualidad. Gracias, Jorge, por este dato bien interesante, y saludo a todos los colegas para el día de mañana. Lo estaremos saludando como corresponde por nuestras redes sociales. Consuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana? El fin de respecto de lo que pasó, pues tuvimos las elecciones. Bueno, yo fui vocal de mesa, estuve los 3 días, viernes, sábado, domingo. La verdad que fue una experiencia bastante buena, bien enriquecedora, bastante larga, eso sí. Terminé 10 de la noche, y eso que fuimos de las primeras mesas en cerrar. Pero fue una elección muy larga. Ahora pronto se vienen. No sé qué nos quieres comentar tú respecto de eso. No, nada, solamente a propósito de que mañana se celebre el Día del Abogado, y como conectando un poco el tema, nosotros cuando empezamos a estudiar esta carrera, una de las cosas más importantes es la defensa de los derechos, ¿ya? La defensa de los derechos, y nos enseñan también que nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos que compartir con todos y querer el bien común de todos. Entonces, de repente, estoy un poquito asombrada por la poca concurrencia de gente a votar. Me preocupa, y claro, yo digo, el país es como una familia. Entonces, si nosotros queremos tener una bonita familia, los padres tienen que conversar con los hijos, y los hijos, esos hijos que de repente se ponen como medio aislados, no participan, se aíslan, y después reclaman. Entonces la idea también es como convocar a que la gente participe, y por qué no querer que este país entre todo lo hagamos crecer, pero también tenemos que tener esa educación cívica que nos permita concurrir a la urna y elegir y dar nuestro voto y hacer valer nuestra opinión. Eso más que nada. Sí, es importante lo que dices tú, Consuelo, porque en realidad creo que la única forma de poder sacar adelante el país es mediante la urna, en forma, ¿no es cierto?, tranquila, en donde todas puedan manifestarse y expresar su voluntad. Eso es parte de la democracia. No sé si, Jorge, ¿tú quieres señalar algo? Sí, me gustaría destacar precisamente dentro de todo lo que ha manifestado Consuelo, con lo cual estoy plenamente de acuerdo, sobre todo resaltar la importancia de la legitimidad, ¿ya? Y la legitimidad, cuando se trata de elecciones, precisamente tiene que ver con el porcentaje de participación. Entonces, llama la atención de que incluso en esta oportunidad donde se estaban decidiendo cosas tan fundamentales como había sido en el plebiscito anterior de la prueba del rechazo, efectivamente se tenga una participación aún menor. Pero bueno, siempre es tiempo, se nos vienen más elecciones este año, es un año cargado de elecciones. En el mes de noviembre tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias, y se va a estar dando en paralelo al trabajo ya de la Convención Constitucional. Por lo tanto, involucrarse a través, por ejemplo, de la información que podamos recabar, no tan solo en los medios de comunicación, a través quizás de lo que van a ser las sesiones de la Convención Constitucional, y también, por supuesto, a través de lo que destacaba Consuelo, que es el ejercicio del derecho al sufragio. Así que, si queremos tener un destino común como país y que sea legítimo para todos y todas, tenemos que efectivamente participar, y ese es un buen mecanismo, como decía Carlos. Oye, estamos ya, hoy decidimos hacer una cosa diferente, estamos saliendo por Facebook y estamos intentando salir por Instagram, y estoy haciendo el seguimiento en nuestro celular,
O sea, en mi celular, no en nuestro. Por medio de nuestra... Somos comuneros en tu celular. Claro, no, claro. Y hemos llegado a tener 20 personas conectadas. Instagram es una plataforma que uno se conecta, se desconecta cuando están haciendo un vivo. Así que saludamos a todas las personas que nos están viendo por ahí en este momento. Así que muy bienvenidos a este programa que nos llamamos Todos Somos Abogados y que pueden participar. Carlos, Ya, mira, disculpa, Carlito, antes Sí, de continuar, fíjate que precisamente estaba viendo allí los comentarios de nuestros amigos por Facebook y Nelson Gaitán nos dice un aspecto muy interesante a analizar respecto a lo que estábamos hablando recién, la poca participación. ¿Será poca formación, poca concientización? Nos dice Nelson. Sí, mira, saludemos a nuestros amigos, a Valesca Muñoz, que ya es infaltable, ya Es es número uno todo, del sí. programa. Fan número 1, así que agradecemos a Valesca, a César Urizar también, quien nos manda un saludo, a don John Cortés también, que nos envía un saludo, a Diego Torrejón, a Valesca Muñoz, que dice, mi hermano se fue tempranito a votar porque quería ser voluntario de vocal y le Sí, resultó. Mira, qué bien. Y hay También casos vi de a varias personas que hicieron eso, pero ojo, existía una cuestión ahí que era que si tú te ibas el sábado y eras vocal, el día sábado no tenías la obligación el día domingo, entonces también hubieron mesas que se constituyeron más tarde en relación a eso. Claro. Ahora también le va a tocar al hermano de Valesca que le paguen los 30.000 pesos. Ajá. Ya, después tenemos a Paola Cárdenas que nos saluda, a Natalie Juliá, a Janina Caminá, a Yanis Yuri. Te mando un saludo, Jorge, dice, sequísimo profesor Jorge, dice Yanis Yuri. Sí, alumna. Y Natalie Juliano dice, muy poca gente joven estaba votando. Carlos Álvarez dice, recién integrándome al programa, nos manda un saludo. Lo que ya nos dijo Nelson Gaitán. Dionis Cerezo también nos saluda, fan número 1, mi madre y mi padre, ¿no es cierto? Janina Caminada también dice que fue vocal de mesa, Daniela Díaz, y Sofía Pizarro también nos saluda ahí. Así que, y además saludemos a Joana, que hoy está de cumpleaños. Un saludo Qué grande, bien. que está ahí. Felicidades ¿Ah? para ella. Felicidades. Oiga, pasemos al tema que nos Tema que nos propusieron. convoca. Oye, uno de nuestros auditores nos propuso y nos dijo un día, ¿por qué no hablan un poco del lenguaje jurídico, este lenguaje que es tan complicado para nosotros? Y yo le dije, voy a conversar con mis contertulios, colegas, y si todos somos abogados, podemos hablar de lo mismo, por ejemplo. Bueno, me dijo, y así que tomé sus palabras, y desde ahí creo que por eso quisimos proponer este tema, lenguaje jurídico. Ahora, esta es como la parte 1 nomás, porque tenemos parte para 0,5. conversar, sí, tenemos para conversar de mucho. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en el lenguaje jurídico del proceso civil, ¿ya? Donde existe un demandante, un demandado. Y aquí la forma de comunicación que tienen las partes, este demandante y demandado, para comunicarse con el tribunal, es mediante un escrito, que puede ser una demanda o bien un escrito normal. Luego, el tribunal tiene que dar una respuesta a este escrito, porque es lo lógico, ¿no es cierto? Es como pasa en una carta o en un oficio que se envía al tribunal, da una respuesta. Esta respuesta, que para el común de las personas se llama así, en términos jurídicos se llama resolución. Y tiene diferentes formas, pero nosotros no la vamos a explicar a la gente. Y luego, esa resolución tiene que ser conocida por las partes. Y eso se le llama notificación. Ya vamos a tener un invitado especial, esperamos, para hablar de ese tema que es tan puntual, de la notificación. Entonces, siempre todo proceso parte de un escrito, resolución, notificación. Escrito, resolución, notificación. Y esta es la forma, este triángulo de comunicarse con el tribunal. Entonces, ¿por qué le hago esta pequeña introducción? Porque nosotros hoy vamos a ver el lenguaje jurídico que se ocupa en las resoluciones, en las respuestas que nos otorga el tribunal a ¿qué cosa? A los escritos que nosotros podamos presentar como parte. Entonces nosotros le hemos preparado el día de hoy una pequeña Síntesis. sí, una infografía, llamémoslo de esa forma, ¿no es cierto?, de las resoluciones más comunes que existen. Y que esta es la fuente que hemos sacado del Poder Judicial, no la decimos nosotros. Y aquí nosotros quisimos mostrarle cómo son las resoluciones judiciales, ¿ya? Y las resoluciones tienen un apartado acá arriba, que yo se lo estoy mostrando, que se le llama foja. ¿Y por qué foja?
¿Ya? ¿Y qué significa foja, mejor dicho? Sí, ¿qué significa foja? Foja es hoja. Entonces, cuando uno ve una resolución, ve que dice foja y esto es hoja. ¿Y ese número 9 qué significa? La cantidad de hojas que existe en un expediente. Luego, el tribunal en su resolución siempre va a señalar nomenclatura, que es el trámite que se está realizando. En este caso, solo es un mero trámite, una cosa no tan importante, sino que es para darle continuidad al proceso. Luego se señala el juzgado, la causa, que siempre está relacionada con el año de presentación, y el número dice relación con un orden correlativo. Y luego las partes, Álvarez con Villalón. Yo demandante, que voy primero, y Villalón demandado, que va después. Y luego se señala la fecha. Entonces, Jorge, si nosotros o el tribunal nos dijera a sus antecedentes, ¿qué significa esto en esa resolución? A ver, antes de responder eso, una pequeña nota, ¿eh? ¿Por qué foja y no simplemente hoja, ya que significa precisamente aquello? Porque es un resabio del castellano antiguo, donde la letra F luego fue reemplazada por la H. Es tan sencillo como eso, ¿ya? A ver, a sus antecedentes es una resolución que es cortísima y podría parecer críptica precisamente para nuestros amigos que nos están viendo, en términos de que no hace alusión particularmente a nada, pero se utiliza cuando se está precisamente esperando la agregación de antecedentes de diverso tipo, como por ejemplo podría ser un informe. Un informe pericial eventualmente que se haya solicitado, si se ha enviado un oficio a algún organismo público solicitando algún tipo de información, en algún instante eso tiene que llegar precisamente al proceso, al expediente, que hoy por hoy básicamente la mayoría ya son carpetas electrónicas, ¿eh? Como hemos comentado en programas anteriores, son muy poquitos los tribunales donde todavía permanece la tramitación en físico, en papel, pero a sus antecedentes no es otra cosa que la orden del tribunal para que lo que ha llegado se incluya dentro de la carpeta o expediente correspondiente. Jorge, y si el tribunal nos dijera cómo se pide o al lugar, ¿qué significa eso dentro de una resolución? Si aparece eso en una resolución es porque anteriormente se ha hecho una solicitud, se le ha pedido algo a ese tribunal y por lo tanto, dentro del marco de la ley, el tribunal podría decirnos sí o no. Si el tribunal dice sí a lo que yo le estoy solicitando, precisamente va a ser esa la resolución, como se pide, es decir, de la manera en que usted me lo ha solicitado. O al lugar, en el fondo, es que hace lugar a la solicitud que se ha planteado. Y si nos dijera condena en costas. La condena en costas va implícita dentro de lo que es la dictación de una de las resoluciones más importantes dentro de cualquier procedimiento, como es la sentencia definitiva, ¿ya? ¿Y las costas qué son? Básicamente, como dice la palabra, los costos del juicio, que se pueden derivar de un sinnúmero de diligencias. Algunas de esas diligencias están realizadas por funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que hemos nombrado también en otros programas, como por ejemplo los receptores judiciales. Pero también están las costas que provienen de los honorarios del abogado, ¿ya? ¿Y a quién se condena en costas? ¿Quién tiene que terminar pagando la totalidad de las costas del juicio? Generalmente la parte que ha sido total y completamente vencida en ese juicio. Vale decir que no obtuvo básicamente nada de lo que estaba solicitando, sino que su contrario fue quien triunfó en ese litigio. Oye, Consuelo, ¿y si se dijera en la resolución estése a lo resuelto? Claro, lo que pasa es que todo lo que se hace en el tribunal es a petición de parte. Entonces, generalmente nosotros siempre estamos pidiendo cosas al tribunal. Y el tribunal, cuando dice estése a lo resuelto, en el fondo lo que quiere decir es que ya resolvió sobre lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, no se va a cambiar lo que ya está resuelto por el tribunal. Estamos nos quiere decir, estamos pidiendo de más a eso. Y cuando el tribunal nos dice, dentro de la resolución, en mérito, es que eso ya es como decir en consideración a lo que ya está estipulado en la causa, porque como hay una historia en la causa y expediente, ya se han hecho una serie de gestiones, es como decir lo que ya está en antecedentes dentro de la causa. A eso se refiere. Y está en mérito, y el tribunal también nos pudiera decir en mérito de auto. Eso quiere decir que vamos en un auto, en un vehículo.
En mérito de auto significa que es como decir en mérito a lo que ya se ha resuelto en la causa, en mérito a lo que ya está establecido en la causa. Como te decía, es la historia. Entonces el tribunal de repente no... ¿Y el auto es un automóvil? No se refiere a un auto, es un término jurídico que por costumbre se usa en los tribunales durante muchísimos años y claro, no es un auto, es la causa. Ya. O sea, tiene varios significados, pero entre Sí. esos justamente expediente o... Expediente. Sí, Ok, expediente en este claro. caso, porque también podría ser una forma de resolución judicial, ¿no? Sí. Claro. Jorge, ¿y al lugar o cómo se pide? Esa me parece que me la preguntaste antes. Sí, efectivamente Está se repetida. acepta, Sí. se acepta lo que se solicitó. ¿Mm? Al Y lugar o luego, cómo se pide, claro. Y existe- después dice, no están llanos a arribar. claro, esa frase se utiliza muchísimo cuando se está intentando llegar a un acuerdo. En ciertos procedimientos existe una diligencia que es obligatoria, que nosotros denominamos esencial desde el punto de vista del procedimiento, que es el llamado conciliación que tiene que hacer el juez o el tribunal respecto de las posiciones encontradas de las partes, a fin de poner una solución, finalmente, que nazca de dicho acuerdo y no tanto de la sentencia que pueda dictar. Pero eso es una posibilidad, vale decir, el juez brinda esas bases de arreglo, pero las partes son soberanas y libres en decir estoy de acuerdo o no lo estoy. Oye, ¿y si el tribunal nos dijera no al lugar? Porque recién era al lugar. Al lugar Ahora o como es se no pide. al lugar. Esto sería justamente lo contrario, vale decir, a lo que yo le he solicitado, el tribunal me dice, ¿sabe qué? No se lo puedo conceder o no se lo concede. Se rechaza lo que usted pidió, básicamente. Ya. Luego tenemos la que dice... Previo proveer, me parece, ¿sí? Sí. Es que se nos cayó Consuelo. Sí, ahí se va a unir nuevamente. Sí. Perdón, algo pasó. Sí. Después dice, previo a proveer, Jorge. El previo a proveer, en el fondo, nos señala de que existe la opción de que el tribunal resuelva sobre una determinada materia, pero antes de emitir esa decisión, el tribunal necesita contar con mayor información, con mayores antecedentes. Puede ser algún documento, alguna prueba, alguna evidencia. Entonces, antes de decidir lo que se le está solicitando, nos puede decir, previo a proveer, acompáñese tal documento, por poner un caso. Oye, Jorge, y cuando dice téngase presente... La verdad es que el téngase presente es una resolución muy cortita, muy simple y que a veces podría parecer insignificante, pero hay que saber entenderlo en su real dimensión. El téngase presente no es simplemente decirle ok a lo que uno le haya pedido al tribunal, sino que en el fondo es decirle lo voy a considerar cuando sea la oportunidad procesal correspondiente. En su momento, por ejemplo, uno le hace valer observaciones. Se rindió la prueba y nosotros los abogados presentamos, por ejemplo, el escrito de observaciones a la prueba, eventualmente. Entonces, en su minuto, el tribunal nos va a proveer, téngase presente, ¿ya? Y eso significa que las va a tener que considerar en el momento en que esté reflexionando para la dictación de la sentencia definitiva. Oye, yo quiero dejar dos y te las voy a preguntar a ti. Yo sé que estamos fuera de pauta, pero te quiero preguntar dos porque la primera dice, solicite lo que en derecho corresponda y el tribunal también te puede decir, tenga en forma. Esto es terrible para los abogados. Claro. ¿Por qué es tan terrible estas Yo dos? diría que hay dos resoluciones que son como las más terribles. Está esa, solicítese lo que en derecho corresponda, es casi como que te digan, vuelva a la escuela de derecho, a la facultad, y estudie un poquito mejor lo que tenía que hacer en este caso. La otra terrible es no al lugar por improcedente, que esa ya es como lapidaria. ¿Sabe qué? No me pida esto porque esto no se pide, no procede. Pero en este caso que tú me estás preguntando, solicítese lo que en derecho corresponda, se utiliza cuando algún profesional del derecho eventualmente hizo una solicitud que claramente no se puede admitir. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer esa solicitud de otra manera o porque hay que solicitar derechamente una cosa diferente a la que se está pidiendo, ¿ya? Es como que le dijera precisamente a esa persona al tribunal, ¿sabe qué? Esto me lo tiene que pedir, pero me lo tiene que pedir correctamente. O se lo tiene que pedir a quien corresponde o en el momento en que proceda, ¿ya? Así que podría significar, por ejemplo, que tenga que corregirse errores de fondo o de forma en la presentación de esa solicitud.
Muy bien. Oye, ya son las 9:40, seguimos saludando a algunas personas que están acá. Dice Diego Torrejón, muchos saludos, Paola Cárdenas, Joana Sánchez, la cumpleañera, también nos saluda, y Maye Escudero. El tiempo avanza rápidamente y yo creo que ya es tiempo de avisarle a nuestro director que nos empiece a tocar la musiquita para ir a una breve pausa comercial. Le dejamos dicho a las personas que nos están viendo que no se vayan, son solo 2 minutos nada más. Y luego de esto volvemos con las 10 cosas que debes saber sobre el precario. Y también le dejamos dicho a los amigos, ¿no es cierto?, y amigas, que nos puedan colocar ahí las palabras que muchas veces son jurídicas y que no entienden. Claro. Nosotros tratamos de colocar una generalidad, pero hay muchas. Por eso decimos que el lenguaje jurídico solo es la parte 1. Así que, señor director, cuando usted quiera, nos vamos al corte y volvemos en un ratito más. Bien, hemos vuelto entonces a este programa Todos Somos Abogados, capítulo 13, el día de hoy, 20 de mayo del año 2021, en vísperas de poder celebrar nuestro día, el Día del Abogado y el Día de todos los abogados, ¿no es cierto? Acabamos recién de terminar con este bloque, el bloque primero, donde hablamos del lenguaje jurídico y de estas palabras que se ocupan dentro de las resoluciones judiciales. Pero ahora corresponde darle el paso a nuestra amiga Consuelo y las 10 cosas que debes saber sobre el precario. Entonces yo, Consuelo, te voy a presentar tu infografía, ya, para que tú nos empieces a contar un poquito de estas 10 cosas que debes saber del precario. Ok. Ahí está. Bueno, primero vamos a ponerlo en contexto porque la semana pasada estuvimos hablando del contrato de arriendo, ¿ya? Entonces quisimos hablar del precario porque en el fondo el precario es algo muy parecido, no es igual, pero algo que se parece en algunas cosas al arriendo, ¿ya? Entonces, ¿en qué se parece? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo en la medida que yo voy a ir detallando. Y primero que todo vamos a partir con lo que es el comodato, ¿ya? ¿Por qué el comodato? Porque el comodato, existe el comodato, el contrato de comodato, el comodato precario y el precario, que es lo que yo en el fondo quiero subrayar más que nada y para que lo podamos comparar con el arriendo.
¿Ya? Lo primero que vamos a señalar acá que es el comodato. Ya el comodato primero es un contrato que se conoce más como un contrato o un préstamo de uso. El Código Civil lo define claramente y dice que el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes se entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. ¿Ya? Ahora yo quiero hacer la distinción en lo que es el comodato precario y el precario. ¿Ya? Vayamos bajando la laminita. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el contrato de comodato, bueno, ya lo dijimos, lo señalamos, lo que dice el Código Civil. En este caso, el comodante dice no puede pedir la restitución antes del tiempo convenido. Es un contrato, una cosa seria donde existen ciertas obligaciones para ambas partes. Entonces, el comodante no puede pedir restitución de la cosa antes del tiempo convenido. En cambio, el comodato precario, que es una figura que se parece, no hay tiempo de restitución, no se establece un tiempo de restitución, ¿ya? Y finalmente el precario, que dice que no se ha celebrado ningún contrato, ¿ya? Y ahí yo lo quiero hacer la similitud con lo que es el contrato de arriendo, porque en muchas ocasiones nosotros entregamos nuestro bien raíz en arriendo, pero en otras tantas hay gente que se queda y no tiene ningún título para estar en el inmueble. O sea, ¿cómo saco a esta persona si está ahí? Entonces, por eso que yo puse acá propiedad ocupada. Y ahí donde vamos a ir a la figura del precario, ¿ya? O sea, la persona se queda en un inmueble sin tener título alguno para permanecer en ella, haciendo de uso de la misma. Consuelo, entonces, para que las personas nos puedan entender, acá estamos hablando de que alguien, ¿no es cierto?, ve una casa vacía, se salta la reja, a pesar de que esa casa tiene candado, y empieza a ocuparla. Uh-huh. ¿Sí? Claro, entonces, puede ser esa la situación, o puede ser también que alguna persona, no sé, se va de la casa y deja otra, ¿ya? O una persona vende una casa con una persona adentro, que están ocupando el inmueble, y esa persona, claro, como cambiaron de propietario, esa persona se queda en el inmueble sin ningún título, porque el antiguo arrendador ya no existe. Tenemos una primera situación entonces donde llega alguien y ocupa una propiedad que puede estar vacía, sin el consentimiento del dueño. Exacto. Podríamos tener otra situación donde yo te digo, Consuelo, te presto mi casa, cuídamela durante un tiempo, ¿no es cierto? Y tú cuídamela, pero luego yo quisiera recuperarla, ¿no es cierto? Tú quisieras recuperar la propiedad. Yo te digo, Consuelo, sabes que no te la puedo devolver porque no tengo dónde irme a vivir. Y en ese caso nos encontramos ante situaciones de precario, ¿verdad? Eso, exactamente. Entonces, en ese caso existe una figura legal que es el precario para poder pedir la restitución del inmueble, ¿ya? Claro, porque ahí, para que haya, perdón, Consuelo, para que haya entonces arriendo es necesario que se pague una renta, ¿no es cierto? Un pago mensual, cosa que no ocurre en el precario, ¿no es cierto? Claro, porque como yo te decía recién, el precario no se ha celebrado contrato alguno, pero se permanece en el inmueble por la mera tolerancia del dueño, o sea, hay una cierta tolerancia y ahí dice, mera tolerancia es la actitud que toma el dueño de una cosa que está ocupando otro, ¿ya? Y que así lo permite el dueño, porque está consciente de que hay una persona ocupando la propiedad. Entonces, cuéntame. No, entonces, si tuviéramos que distinguir, porque tú pusiste como una sexta cosa que debes saber, es que el juicio de arriendo versus el juicio de precario se distingue de lo siguiente. Claro, la diferencia está en que el arriendo está establecido por la ley. Hay una ley especial que regula lo que es el contrato de arriendo. En cambio, el precario está establecido en el Código de Procedimiento Civil. El Código Civil, Consuelo, el Código Civil. El Código Civil, sí. Ahora, en el caso del precario, necesita ser patrocinado por abogado, es una obligación. En cambio, en el arriendo, en algunos casos, cuando la renta es muy baja, no necesitas tener el patrocinio de abogado. ¿Ya? Eso.
¿Y qué pasa entonces? Porque tú me dices, hay que demandar, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué cosas previas debemos tomar en consideración para sacar a esta persona que está haciendo un uso de una propiedad, ya sea porque se la tomó o la ocupó, ¿no es cierto? O porque yo la dejé viviendo ahí y ahora necesito recuperar esa propiedad. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, o sea, por ningún motivo ocupar fuerza o ser violentos en pedir la restitución del inmueble, ¿ya? Y por lo tanto, lo otro que tenemos que acreditar que nosotros somos efectivamente el dueño de la propiedad. Tiene que haber un título que acredite que la persona es dueño de la propiedad para poder pedir el inmueble. Perfecto. Eso. Oye, y vamos al juicio de precario, porque ya sabemos algunas cosas previas, y vamos al juicio de precario propiamente tal. Y ahí, ¿qué es importante? ¿Qué cosas podemos decir respecto de este juicio? Bueno, el juicio de precario es un juicio sumario que es muy parecido nosotros decíamos que el juicio de arrendamiento está establecido en una ley especial. Bueno, el juicio de precario también es un juicio sumario y que tiene por objeto la restitución del inmueble, ¿ya? También es muy corto, muy pequeño, con la diferencia que al momento de notificar la demanda de restitución por precario, en el comparendo del quinto día vamos a tener la contestación y la conciliación, y luego, si no hay conciliación, hay un periodo de prueba. Y eso es lo que se diferencia del arriendo, que hay un periodo de prueba de 8 días. Claro, que hace que Luego, sea un poquito más lento, ¿no? Que haga un poco más largo, claro. Y una vez vencido el plazo de los 8 días, ya la causa queda en estado de ser fallada. Consuelo, ¿y cuáles son los plazos que se dan? Bueno, los plazos, lo mismo que hablábamos la semana pasada con el juicio, va a depender mucho de cómo se hagan las notificaciones o por el tiempo que vayan demorándose las notificaciones. Puede ser entre 6, 8 meses, un año, depende de cómo se vayan notificando. ¿Y el costo de este juicio? Bueno, es muy parecido al juicio de arriendo. Yo te diría que aquí la diferencia con el juicio de arriendo es que acá la persona que está ocupando la casa, como lo dijimos al principio, no tiene título, no tiene contrato. Entonces, pero sí existe esta figura, que es lo que nosotros queremos que la gente sepa, que existe esa figura que podemos pedir la restitución del inmueble, aun cuando la persona no tenga título. Y por lo tanto también tenemos que contar con los servicios de un abogado, los servicios de un receptor, y pagar todas las notificaciones que se tenga que hacer durante la causa, y si es que se necesita la fuerza pública, también los costos del cerrajero y eso. Entonces, siempre lo importante es asesorarse con expertos. Exacto. ¿Ya? Y para eso ustedes tienen ya a quienes: abogados de derecho inmobiliario, Adaro Propiedades, ¿no es cierto?, abogados Serena y abogados Coquimbo, que son especialistas en esta área y los pueden ayudar. ¿Ya? Pero se fijaron que es muy parecida la institución en cuanto a que podemos restituir un inmueble cuando está ocupado sin que tenga algún contrato. Eso es lo que yo quiero que más o menos quede claro, que la gente lo entienda en el fondo. Jorge, el otro día conversábamos y surgió un tema interesante, y tú lo planteaste, que era el tema de la usurpación. Sí. Y cuál se daba la diferencia con el precario, porque uno pudiera pensar que si llega una persona, ¿no es cierto?, y llega a mi casa y de repente ingresa, mi casa que está desocupada obviamente, ¿no es cierto?, ingresa y se queda ahí y dice: yo voy a vivir acá, y me rompió el cambio. Entonces, ¿por qué no ir ante Carabinero y decir: oye, ¿sabéis que este tipo está usurpando mi casa, acaba de entrar por la fuerza, yo no le he prestado absolutamente nada? Entonces, ¿qué es lo que corta esta delgada línea fina entre una usurpación y un precario? A ver, interesante la pregunta, porque como suele ser en temáticas del derecho, a veces los pequeños detalles son los que marcan esos límites. El juicio de precario, como bien decía Consuelo, que está regulado, la figura del precario está en el Código Civil y el procedimiento está regulado en el Código de Procedimiento Civil, precisamente es una acción de dicha naturaleza, un asunto civil, meramente. No constituye un delito penal
que eventualmente nos haga variar la competencia de los tribunales y pasar a un asunto derechamente criminal, como podría ser eventualmente involucrar a la Fiscalía o al Ministerio Público, ¿ya? En cambio, la usurpación sí. Es de una gravedad diferente, por decirlo, ya, por más que ambas son incumplimientos de la ley, implican incumplimientos de la ley, pero la usurpación es un delito penal que podría ser cometido precisamente por apropiarse de un inmueble indebidamente sin tener un título, como bien decía Consuelo, y también podría ser violenta o podría no ser violenta, ¿ya? Pero está considerado dentro del Código Penal. Ahora bien, aquí hay que destacar el tema de los plazos, ¿no? Hace poco comentábamos precisamente esta semana, Carlos, lo que había sucedido con cierta jurisprudencia que había emanado la Corte Suprema en términos de que para solicitar ese auxilio de carabineros que tú estabas comentando recién, el plazo es bastante corto. 12 horas, las primeras 12 horas desde que se constata efectivamente que ha ocurrido esta ocupación indebida, y de lo contrario ya habría que iniciar las acciones, ¿no? Porque claro, uno dice, pero si eventualmente es mi propiedad y tengo cómo comprobarlo, ¿por qué no podría yo ir y solicitar inmediatamente sin la necesidad de contratar un abogado y tener que iniciar acciones ante un tribunal que se alarga bastante, ¿no? Y más o menos ese es el criterio que ha establecido el máximo tribunal de la República en términos de poder solicitar la asistencia inmediata de carabineros al efecto de poder sacar a estas personas si es que han hecho una utilización o una ocupación indebida del inmueble. De lo contrario, por lo tanto, yo tengo una casa en la playa, ¿no es cierto? ¿Ya? Una casa en la playa y me entero al mes que la están ocupando. Ya no podría. Claro, ahí tendrías que iniciar otro tipo de acciones. Y también yo quería comentar otra cosa, a partir justamente de estas distinciones muy importantes que nos ha hecho Consuelo recién, respecto también de lo que podría ser la defensa de esta persona. Porque claro, si esa persona invoca algún tipo de título, que eventualmente incluso, por mucho que no llegue a tener la manera de poder acreditarlo en su minuto, pero si por ejemplo llega a invocar la calidad de dueño, podría incluso derivar en otro tipo de juicio, ¿ya? Porque si eventualmente existe discusión sobre quién es el dueño de la propiedad, podríamos tener que ir derechamente a un juicio por declaración de derecho de dominio, ¿verdad? O ya derivar a otro tipo de acciones como sería la acción reivindicatoria, vale decir, la que ejerce el dueño en contra de otra persona que es poseedor. Y la figura del poseedor, hay que dejárselo claro a nuestros amigos en la casa, es diferente a la figura de la persona que está utilizando dentro de lo que es el precario, ¿ya? El precario es un mero tenedor, y desde ese punto de vista no tiene derecho ni tampoco manifiesta a tenerlo, no cree ser dueño, él sabe que no es el dueño y sin embargo está allí por mera tolerancia o por ignorancia derechamente de la persona que verdaderamente lo es. Pero podría darse el caso de una persona que sin tener cómo demostrar y sin que sea efectivamente el dueño cree hacerlo y crea tener derecho, en ese caso se convierte en poseedor, y en ese evento vamos a estar en una situación completamente diferente. Ahí Jorge, mira, tenemos una pregunta por Instagram recién respecto de lo que hablábamos en cuanto a la usurpación, ¿ya? Dice, dentro de las 12 horas que dura la flagrancia, ¿es? O desde que toma conocimiento, y desde ahí es interesante, ¿de dónde contabilizamos las 12 horas? Claro, ¿De que se tomó la propiedad o efectivamente de que la otra parte tomó conocimiento? Es que necesariamente, claro, tendría que ser desde que se toma conocimiento, porque la persona antes de eso no va a tener noticia, ¿ya? No va a tener noticia. Y va a ser materia de prueba. Desde el punto de vista civil, pero desde el punto de vista penal debiera ser desde que está cometiendo el delito para que esté con flagrancia. Y cosa que puede ser absolutamente controvertida y va a tener que ser materia de prueba, entre paréntesis. Porque, pero claro, la sentencia no lo decía. No lo recuerdo, la verdad es que ese detalle no lo recuerdo, ¿ya? Podríamos dejarlo como un comentario pendiente al próximo programa sin ningún problema, ¿ya? Pero claro, insisto en el punto de que al final va a depender mucho de lo que también diga o manifieste la persona que está realizando la ocupación ilegal. Podría decir, no, ¿sabe qué? Nosotros estamos desde mucho antes y no desde la época en que está señalando la persona que está haciendo la imputación. Claro, exacto. Jorge, mira, hay una pregunta interesante que nos hace Samuel Torren, y lo digo para Jorge Consuelo. Dice, tengo una consulta a propósito del lenguaje jurídico y la posibilidad de usar Machine Learning. ¿Creen que en el futuro próximo los abogados podrían ser reemplazados por inteligencia artificial de las humanidades? Probablemente las leyes son, dice, a ver, son las que tienen más patrones que puedan computarizarse. O sea, esto es un tema, y la verdad que a mí me gusta mucho este tema. Sí, y a mí me gusta mucho este tema, y ya lo veníamos viendo desde cuando fuimos el año 2014 junto a Jorge, fuimos a México, y ahí ya se hablaba de inteligencia artificial, incluso aplicada
a las resoluciones judiciales, ni siquiera al lenguaje jurídico o a machine learning, ¿ya? Sino que dice relación porque ya existen plataformas que hacen contratos. En nuestro país ya se utilizan algunas. Por ejemplo, Empresa en un Día. Empresa en un Día es una plataforma que hace empresas, ¿no es cierto?, en un día, y uno va agregando solo algunas cosas y la escritura o el borrador lo hace directamente el computador, ¿no es cierto? Sí, la plataforma. Y así hay un montón de plataformas relacionadas al derecho que claramente van haciendo que los abogados cada vez puedan ir perdiendo más terreno. ¿Ya? Carlos, de hecho, respondiendo a la consulta de nuestro telespectador, eso ya está sucediendo, eso ya no es que vaya a futuro, ¿no? Yo hace unas semanas atrás les comentaba a mis alumnos de la universidad cuántos puestos de trabajo de abogados se habían perdido en los Estados Unidos porque precisamente esta tecnología ya está dando paso precisamente a simplemente por algoritmos ir resolviendo cosas que antes eran abogados quienes lo hacían, ¿ya? Eso no significa que eventualmente los abogados vayan a desaparecer. Por supuesto que hay operaciones que son mucho más complejas y que la inteligencia artificial aún al menos no ha tenido la capacidad para poder replicar, pero sí significa que el ejercicio de la profesión va a ir mutando rápidamente y vamos a tener que encontrar maneras de poder ir adecuando justamente los servicios que se van prestando. No, ya hay un cambio en el mercado jurídico. Sí, claramente hay un cambio. Cada vez hay más abogados, ¿no es cierto? Menos cantidad de causas porque también la inteligencia artificial va haciendo algunas cosas. Y la verdad es que uno tiene que adaptarse a eso. Tiene que buscar la forma, reduciendo costos, siendo diferentes al otro, teniendo una competitividad diferente. Entonces, más tecnología. La tecnología, y desde ahí se hace completamente diferente. Entonces, respondiendo a nuestro amigo, por supuesto. O sea, eso por está supuesto pasando. que está pasando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y también para reemplazar en muchos casos también a los abogados. Así que, oye, bueno, saludamos a Marcelo Araya, a Valesca Muñoz. Jorge, ¿a qué se llama precario? ¿A qué se llama precario, dice el juicio? La acción de estar en el inmueble de la persona que está ahí. Yo creo que precario también, perdón, Jorge, ¿qué vas a responder tú? Sí, entiendo que lo que está preguntando la persona es por qué se le denomina precario a esa figura y tiene que ver con la posición de la persona que está utilizando. Como bien decía Consuelo, esa persona simplemente en una situación de hecho, sin ningún tipo de vinculación, de contrato, sin tener título alguno, la persona permanece allí solo por mera tolerancia o por ignorancia del dueño efectivo de la propiedad. Por lo tanto, su situación, el sustento de su situación, como lo dice la palabra, es muy precario. ¿Qué es algo precario? Es algo que tiene poco sustento, que en cualquier momento está sujeto a que eso termine. Eso significa. Por eso que yo al principio hacía la diferencia entre el comodato, contrato de comodato, y el comodato precario, porque justamente en el comodato la persona no puede, el comodante no puede pedir que se le devuelva la cosa que entregó en préstamo. En cambio, el comodato precario no puso fecha, entonces en cualquier momento puede pedir la restitución de la cosa. Y ahí está también en una situación precaria, por eso que se llama comodato precario. Pero por lo menos ahí hay contrato. Esa es la mira, exacto, Valesca nos pregunta otra cosa, nos dice, yo entiendo que en el caso del precario el propietario estuvo de acuerdo en ceder el uso del inmueble, ¿ya? Y luego lo pide, pero no es devuelto. Y en el caso de usurpación nunca hubo acuerdo alguno, dice. Ojo que en el precario también... eso, ella dice, ¿eso está bien? Al final termina preguntando. En el caso del precario, como dijimos recién, eventualmente también podría ser por ignorancia del dueño. Por lo tanto, no podemos presumir que a partir de la ignorancia existe una especie de consentimiento. No siempre quien calla frente a algo otorga en términos de creación de derechos. Jurídicamente eso no es así. Y en este caso, por supuesto que alguien que ignora la presencia de alguien ocupando una propiedad suya, como podría ser, por ejemplo, una persona que sea dueño de una casa de veraneo y simplemente cuando acude al balneario en vacaciones se da cuenta que está ocupada la propiedad, nunca estuvo de acuerdo, ¿ya? Así es que hay que tener cuidado. Pero también puede suceder que, como dice la amiga que nos está preguntando, el dueño efectivamente puede haber entregado la propiedad.
Claro, mera tolerancia. Mera tolerancia, esa es la otra hipótesis. Entonces, claro, pero ¿qué hago yo si yo le entregué la propiedad a una persona y ahora la quiero recuperar? Entonces, ahí está la figura del juicio de precario. O sea, no es que esa persona quede en indefensión. Esa persona puede recurrir a tribunales y pedir a través del juicio precario que se le restituya el inmueble. Oye, después Nelson Gaitán, que nos hizo 2 preguntas, pero la primera la vamos a dejar a un lado, nos dice, ¿pero qué es la inteligencia artificial? No puede interpretar, o sea, la inteligencia artificial no puede interpretar, dice. Esta es una facultad inherente al ser humano. Es súper interesante este tema. Y desde ahí señalarle que, por ejemplo, en materia de resolución de jueces, lo que se planteaba ya en el año 2014, cuando nosotros fuimos a México, era que en materia penal, por ejemplo, la resolución de 3 jueces podía ser diferente, pero lo mismo que hace un juez, tomando en consideración las normas, ¿no es cierto?, o la prueba de forma arreglada y haciendo una aplicación de la pena, pudiera resultar de acuerdo a las pruebas que se presentaban por los abogados. Y desde ahí tomar resoluciones. No es un tema sencillo, eran hipótesis que se planteaban, pero efectivamente pudieran haber algoritmos que solucionaran eso. Ahora, alguien decía en Instagram, algo así como, es difícil poder reemplazarlo porque cómo aplicamos cada uno de los algoritmos, pero en temas, por ejemplo, de contratos, redacción de contratos, redacción de empresas, ¿no es cierto? Ya sea, llámese empresa individual de responsabilidad limitada, una SPA, una sociedad de responsabilidad limitada, no es necesario tanto Carlos, intelecto, ¿sí? Carlos, incluso respecto de lo que es la tramitación de ciertos juicios, porque, por ejemplo, respecto a lo que tú comentabas, y recuerdo cuando nosotros hicimos esa presentación en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, se planteaba respecto a causas penales desde el punto de vista académico, investigativo. En lo personal, yo encuentro que es un tema súper delicado tratar asuntos penales a través o a partir de algoritmos. Pero, por ejemplo, hay algunos juicios que sin perjuicio de requerir evidentemente la aplicación del derecho son de una tramitación mucho más predecible y en ese punto más sencilla. Por ejemplo, las pensiones de alimentos muchas veces se basan de acuerdo a lo que es el análisis de la prueba, hacer calzar justamente los requerimientos versus los límites que la ley indica y eso contrastarlo con las capacidades por una parte y las necesidades por otra, capacidades económicas del alimentante en este caso, la persona que está obligada a pagar la pensión versus las necesidades. Eso que es más bien de corte matemático y asumiendo que se acredite tener la calidad, ¿verdad?, para pedir los alimentos, eso perfectamente sí se puede hacer a través de plataformas de inteligencia artificial y de hecho lo mismo podría ocurrir con los divorcios, por ejemplo, Claro. o con el tema de lo que ocurrió ahora, que los tribunales se vieron muy atochados, dejando incluso algunas causas paralizadas por el tema del retiro del 10% de la AFP y todas las pensiones atrasadas que tenían. Entonces también podía haber sido un tema que artificial, ingresando un escrito, haciéndose una liquidación, tomando en consideración los depósitos que aparecen en Banco Estado y dándole los 3 días que tenía la otra parte para objetar o no esa liquidación por los alimentos adeudados. Entonces, de ahí podía haberse hecho, pero igual necesitamos de un juez que esté proveyendo todas y cada una de esas resoluciones. Este Entonces, punto, de yo ahí... creo, tú estás dando el clavo respecto de una cosa puntual y que incluso está dentro de algo de lo que viene en la reforma procesal civil, que es dejar la intervención del magistrado, del juez, precisamente tan solo en aquellas causas en las que efectivamente se requiera de ese trabajo de aplicación del derecho. Y por ejemplo, doy otro caso, lo que es el procedimiento de apremio, en lo que es las cobranzas judiciales. Todo lo que es la parte del embargo y todo eso, ya prácticamente se torna una tramitación cuasi administrativa. Y digo cuasi, no alcanza a ser completamente porque efectivamente pueden surgir conflictos que requieran la intervención del magistrado. Pero en muchos de esos casos es una cuestión meramente formal, un trámite que es muy predecible porque está absolutamente reglado en la ley y por lo tanto eso se piensa dejar prácticamente en manos de otros funcionarios que tendrían el carácter más bien de funcionarios administrativos. Entonces, eso demuestra que el espíritu que está detrás, por ejemplo, de la utilización de inteligencia artificial es dejar reservada la intervención de los jueces para aquellos casos en que sea insustituible su presencia y el ejercicio de su función.
Eso, pues, temas interesantes que son quizás Súper interesante. para otro momento. El Podemos tema de hacer la otro inteligencia programa que se artificial. destine a eso. Vamos Claro. a hacer cambios en el mercado jurídico, vamos a ver también a lo mejor inteligencia artificial, pero ya se nos estaba acabando el tiempo, son las Sí. 10 de la noche y es la hora Dios de con Dios. despedirse. Así que comenzamos. Señor director, póngame esa música que me encanta, la música de despedida, esa que elegimos como cortina, para que vayamos despidiéndonos. Comencemos por Consuelo. Consuelo, ¿qué te pareció el programa? Oye, se me Finales el día de pasó, hoy. mira, se me pasó volando el programa. La verdad es que muy cortito, pero muy interesante y ojalá que haya servido y haya aportado en algo a la gente que nos escucha. Y bueno, nos contamos la próxima semana con algún tema interesante. ¿Mm? Jorge, Perfecto. impresiones finales. Sí, la verdad es que comparto lo que dice Consuelo. Se me pasó volando el programa y eso que hoy día empezamos un poquito más tarde, pero estábamos reunidos desde antes. Espero que haya sido tan entretenido y dinámico para nosotros como para ustedes en su casa. La idea es precisamente seguir ampliando esta esfera de conocimientos jurídicos, aterrizar ciertos conceptos que son muy técnicos y bueno, a celebrar mañana a los que son colegas, también a nuestros estudiantes que nos están viendo, Carlos, ¿verdad? El Día del Abogado y nos juntamos el próximo jueves aquí en Todos Somos Abogados por las plataformas de Infórmate Celeste. Oye, yo muy contento porque hoy día hicimos una experiencia nueva que es salir por Instagram y la verdad que pareciera que resultó, harta gente nos hizo, o sea, no sé si harta gente, ¿va? Pero tenemos 10 conectados por el momento, llegamos a tener un pic de 20 personas y la verdad que agradecemos a Yanis, quien nos hizo algunas preguntas, a Saji, Isa, que dice, ¿todos los viernes hacen este programa? No, no son los viernes, Jueves. son los jueves a las 21 horas, ¿ya? Queremos que lleguen bien. Saludamos a Marco, a Chanita Belis, ¿ya? Y a quienes nos están saludando por Instagram. Pero también agradecer a las personas que, ¿no es cierto?, nos siguen por Facebook, los habituales, que ya saludamos a bastante, pero nos quedaron algunos, a Francisca Ponce, a Don Amador Valencia, a Bárbara Carvajal, le damos un saludo muy cordial, a Nelson, quien Jorge te está invitando a parchar un día, a Paulina Rivera también, y a Valesca, que siempre nos hace sus preguntas y algún día vamos a tener que invitarla al programa, yo creo, pues, para que pueda conversar con nosotros, ¿ah? Porque la verdad que fiel auditora y con muchas preguntas todos los días del programa. Así que, José, ¿dónde está la música? No la siento, no la escucho y para poder irme despidiendo, ahí comenzó la música, ahí comenzó. Consuelo, Jorge, nos vemos, que estén muy bien, la verdad que la pasé excelente y espero que nuestras auditores y personas que nos ven por las plataformas de Infórmate Serena también lo hayan hecho. Nos vemos el próximo jueves a las 21 horas con un tema muy interesante, o con dos temas muy interesantes para todos nuestros auditores. Así que nos vemos y que tengan un lindo fin de semana. Y recuerden que hoy parece que cae agüita y hay truenos y relámpagos. Bueno, en Vicuña estaba lloviendo, ¿no? Así que bueno, chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Dios, Chao. chao, chao. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would